Aquí me tienes, Robert, a tu lado. Perdona y mil gracias por atendernos. Pero, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas a las 6 de la mañana? ¿A dónde? Joder, a hacer un programa de televisión. Fíjate qué desgraciado soy. Ostras, pero es súper temprano eso, ¿eh? Sí, sí, es que Mira, para cocinar bien hay que levantarse pronto. Pepe, que en Castilla-La Mancha pode abrir a hostelería xa a partir de mañana, ¿no? Bueno, a partir de mañana solo al mediodía, por las noches no, y el 30%, en fin, una tragedia. Joder. ¿Y tú qué solución ves, Pepe? Mala solución. Esto hasta que no nos vacunemos todos no tiene sentido ninguno, pero bueno, hay que sobrevivir. Vale. Pepe, vas a ser juez, jurado. Van a facer unha filloa. ¿Conoces filloa? Me encantan las filloas. Sí. Me encantan. Mi madre hacía unas filloas maravillosas. Date cuenta que mi abuelo era galego. ¿Pero de dónde? Joder, de un pueblecito, era un pueblecín súper pequeño, cerca de Coruña. Cerdido, me parece que era. Cerdido, sí, pode ser, perfectamente. Sí, y facía filloas. Sí, las filloas rellenas de limón, las más ricas que he probado en mi vida. Ostras, que fuerte. Pues mira, vamos a empezar por Eva. Eva vai facer unha filloa, terás que valorar a filloa e terás que valorar tamén a canción. Tú que eres un gran cantante. Tú que eres un gran cantante. Sí, estoy perdiendo mucha voz, pero me he dedicado siempre a dar el cante, tú lo sabes bien. Vale, pues vamos con Eva, ¿vale? Atento, Pepe. Vamos con Eva. Eva, que vas a interpretar? Marc Anthony. Mételle touciño. Vou. Aí. Porque para facer a filloa, Pepe, é moi importante a temperatura. ¿Sí o no? Para facer a filloa é importante Sí, facer bueno, as... todo es importante. La masa, la temperatura, Unha todo sartaña. suma, el grosor, claro, son muchas cosas. Vale. Eva, vamos a valorar a segunda filloa, porque sabes que a primeira sempre sale regular. No meu caso van ser as dúas. Vale. Estás preparada? No, pero bueno, dá. Non ten moito lume, baixolle un pouco, porque está o 9. É que me dixeron que lle puxera o 10. No, baixolle un pouco. Mete, si non vai. Aí. O 6, veña. 6. A ver, que si non vai se munto. Venga. Preparada a cantar e a cociñar en 3, 2, 1, tempo. Necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena, valió la pena. Lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Mirándote a los ojos se responden mis porqués. Respiro en tus palabras y mi cara está en tu piel. Qué tierno amor, mi devoción. Viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento. De nada me arrepiento. Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Oh. Creo que me quedó espectacular. Pepe. Espera, que teño que decorar, ¿eh? Pepe, atienda esta maravilla. No te escuchamos. ¿Qué te parece? Qué arte tiene Eva, de verdad, qué arte, Ay, maravilla gracias, pura. Pepe, tú también. Pero espera, que voy a decorarla. ¿Qué suerte tienes? Sí, le faltaba algo, yo digo, le falta algo. Claro, espera. Ay. Así. Ah, hombre, claro. Sí, Así. vanguardia. Así. Sí. Va. Sí. Ponle un bigotito, anda. Así, xa está. Preciosa. Qué maravilla. Venga, qué boteo un plato maravilla, para Eva. Eva. Víctor, a cantar y a cocinar.
Estás preparado, Víctor? Apagouse o qué? Sí. Tramposa. Vete, vete, aí estaba o 7. Ela fixo o 7. Sí, o Non sei que 9. número fixo. É bueno facer o 6. Bueno, preparado, que vas a cantar? Vou cantar... No digas, sorpréndenos. Vale. Sorpréndenos. Vale. Estás? Sí. Touciño. Sí. Este. Preparados, cociña e canta Víctor Fábregas en 3, 2, 1, xa. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile al que te pregunte que no te quise. Dile que olvidaba que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pase. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Pero onde coraría esa? Vale. Que esa é un revuelto de filloa, Pepe. Sí. Revuelto de filloa. Sí. Vamos a decorar. No es la primera vez que lo hacen, ¿verdad? Coste, Pepe, que a filloa non é fácil, para que quede fina. No? Sí. No, non é fácil, Pepe, perdona, Pepe, Dime, Eva. que non é fácil que che quede... ¿Cómo se...? No, como va a ser fácil echar una masa a una sartén y darle la vuelta, hombre. Claro. Complicado. Qué cabrón. Muy complicado. Bueno, Víctor, cando queiras, lévala para... Sí. Para que lle botas al vaca, tamén. No, este é o básico. Sin esto non ten sentido o plato. Bueno, vamos alá. Vamos a valorar, Pepe. Vamos a empezar por... a de Eva. Vamos a empezar por la de Eva. Vamos a ver a de Eva, presentación. Aquí está Pepe. ¿Qué te Oye, parece? Robert, me gustaría que me echaras una mano. Me gustaría que tú probases y yo viendo la cara que tú pones podría intuir por dónde van los tiros. Qué cabrón. Échale pelotas, anda. Qué cabrón. No me sé ser repugnante. Porque lo dices tú, ¿eh? Robert, que yo vengo de vuelta de esto ya, querido. A ver. A ver. Yo viendo tu cara, intuyo. Pepe, cuidado, ¿eh? Pepe, Ya, cuidado. ya, sí. Pepe, cuidado, que esto es una mierda, ¿eh? Totalmente. Jo. Pepe. Pero mira, Oye, Eva, de lo color no pintar está el mal. cante muy bien, ¿eh? Gracias. Pero lo de la cocina es un 0 absoluto. Pero... a ver, a cociña, que nota lle pos? De 0 a 9. Cociña. Cocina es un 0. 0, vale. Cero. Vale. ¿Y a canción? Y la canción, pues, felicitando al de los arreglos musicales, te voy a dar un 9. Gracias, jo. É que eu son Has estado cantante. brillante, Eva. Sí, verdad? Bueno, pues é un 0 más 9 puntos, é un total de 9 puntos para Eva. Vamos, queres que probe de es. Víctor tamén? A min gustan máis cousas pouco feitas, vale? Que Eu vou probar a miña, a gusto do chef, vale? Vou probala. Tamén me gustaría dicir o nome do prato.
O nome do prato. ten un nombre? Ten un nome, sí. V de Betanzos sobre leira de Mesón do Vento. Precioso. Vale? Pepe, este non me atrevo a probarlo, Eso hay que echarle narices. Probo eu, Joder. Probo eu, Buah, ¿Y quién ha puesto verde a la filloa, no? Le ha puesto hojas verdes ahí. Qué cabrito, qué desgraciado. Le ha metido- No tiene vergüenza. É pola grama Meteulle, cromática. como se chama isto? Eso é erva. No, hombre, no. ¿Qué es? No tienes vergüenza, Víctor. Rúcula. Rúcula. Ten rúcula. Rúcula. Oye, Pepe, pero hay que a veces... Ensalada de filloa. Ensalada de filloa, eres un creativo. Vanguardia, sí señor, vanguardia. Víctor, grande. Algún día se hablará de mí, Pepe. O sea, estoy de acuerdo, pero no va a ser en ninguna cocina profesional, no te preocupes. Oye, Víctor, eso es un 0, ¿eh? Eso es otro 0. Punto- Bueno, a ver. cero a cociña y a canción no estuvo mal, ¿eh? Sí, a canción le vamos a dar un 8, un ¡Qué poquito bueno menos que eres, Eva. Pepe! ¡Qué bueno eres! Tú sí que sabes. ¿Qué falas? O sea que ganadora de Mastervoz, Eva Rodríguez. Eva. Grande, Eva, grande, bien.